Palabras de alegría y esperanza. Es el primer domingo de Cuaresma del año B. El Evangelio de Marcos 1:40-45. El comentario del padre Fernando Armelini. Inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia». Un buen domingo para todos, hermanos y hermanas. Como todos los años, en el primer domingo de Cuaresma se nos presenta el tema de la tentación. Se nos pone delante la figura de Jesús que fue tentado, como dice la carta a los Hebreos, en todo como nosotros, excepto en el pecado. Los evangelistas Mateo y Lucas narran 3 parábolas, las conocemos muy bien. La de transformar las piedras en pan, luego de subir a un monte muy alto, contemplar todos los reinos de este mundo y recibir la propuesta de adorar al maligno y de posesionarse de todos estos dominios. Y luego, finalmente, también la tentación de tirarse del pináculo del templo. No son una crónica, son 3 parábolas que quieren describir los retos que Jesús debió afrontar contra las fuerzas del mal, que intentaban apartarlo de su camino, lo querían alejar del diseño que el Padre le había dado sobre su vida, la de donarse totalmente a sí mismo por amor. También Jesús fue tentado de ir fuera de camino. Este año leemos el Evangelio de Marcos. Marcos presenta las tentaciones de Jesús solamente en 2 versículos. Nos vamos a detener en estos 2 versículos para comprender lo que significa para nuestra vida, porque también nosotros, igual que Jesús, estamos sujetos a la prueba, estamos tentados de alejarnos del camino. Debemos tener presente cómo se ha comportado Jesús de frente a estas tentaciones. A mi espalda ven la foto del célebre monasterio de San Jorge en Cociba. Ya en el siglo V, sobre estas grutas que estaban habitadas por los monjes en el desierto de Judá, desde finales del siglo IV estuvo habitado por los monjes. Algunos dicen que había miles, incluso 10.000 monjes que habitaban en este desierto, en las grutas del Wadi. Sobre varias de estas grutas se construyeron después monasterios y este es uno de ellos. La construcción actual es del 800, pero como decía, la primera construcción se remonta al siglo V. El evangelista dice que Jesús fue llevado al desierto por el desierto y precisamente para ser tentado por Satanás. Es un versículo un poco enigmático porque nos preguntamos cómo es que el Espíritu lleva al desierto a Jesús durante 40 días para ser tentado por Satanás. No nos parece que el Espíritu haya hecho algo bueno al llevar a Jesús para ser tentado. Nosotros rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Entonces tratemos de comprender lo que esto significa. En todo el Nuevo Testamento se nos afirma que Jesús no tuvo ningún privilegio. Ha hecho nuestro mismo camino. Ha tenido que afrontar toda nuestra realidad humana, incluso las tentaciones.
Esto es, estas fuerzas que buscan de todas formas llevarnos fuera de camino, exactamente como sucede con todos nosotros. Vayamos a examinar el texto. El Espíritu. El Espíritu del Padre, esa fuerza divina, esa vida divina que Jesús tenía en plenitud, lo conduce. En realidad el verbo es muy fuerte. Ekbalen quiere decir lo echó dentro, al desierto, para ser tentado. Es importante esclarecer bien este verbo que en griego es peirasein. Puede significar ser tentado, pero tiene otro significado que es el que corresponde a este texto. No es que haya sido echado dentro del desierto para ser tentado, esto es, inducido al mal. El verbo peirasein aquí significa ponerlo a prueba. Esto es, Jesús ha sido llevado a este desierto, pues debe afrontar la prueba de la vida. Y afrontar estas pruebas puede ser también el momento en que uno se extravía, en que uno sale del camino, cuando se deja seducir por las falsas lumbreras que llevan no a andar por la senda verdadera, sino a caer en la trampa. Estas pruebas deben ser afrontadas por todos. Y Jesús, siendo un hombre como todos nosotros, debió afrontar todas las pruebas de la vida, igual que nosotros. Por tanto, estos son los momentos en que estamos llamados a hacer una opción, tomar decisiones. Jesús no puede ser excluido de estas tentaciones, porque de lo contrario no pertenecería a nuestra condición humana. ¿Por qué el evangelista nos dice que Jesús fue llevado al desierto? ¿Qué representa este lugar? Estos dos versículos son muy versos, están llenos de significado. El desierto hace alusión inmediatamente a Israel, a la experiencia de Israel. Cuando se habla de desierto a un israelita, inmediatamente se acuerda de lo que ha pasado a sus antepasados cuando han dejado Egipto para ir a la tierra prometida y han permanecido 40 años en el desierto. Y toda la generación que salió de Egipto terminaron su vida en el desierto. Y con esta imagen que el número 40 representa, o sea, toda una generación, toda una vida. Entonces nos preguntamos, ¿será que Jesús fue tentado 40 días en el desierto? La respuesta es no. Este número 40 hace alusión de manera inequívoca a la intención del evangelista, que es la simbología bíblica. El número 40, ya sean 40 años o 40 días, no se puede decir que Jesús ya haya quedado 40 días en el desierto. Pero este número 40 quiere decir que toda la vida de Jesús ha sido transida en un éxodo, un camino, en una peregrinación en este mundo que se imagina como un desierto de paso a la tierra de las bienaventuranzas, esto es la tierra de la libertad, la tierra prometida. El número 40 representa toda la vida de Jesús. Jesús ha sido tentado, puesto a prueba, exactamente como nosotros durante toda su vida. Por tanto, debemos decir que Jesús ha entrado en el desierto cuando nació, inició su éxodo y durante este camino se ha confrontado en todo momento con Satanás. Ha sido una dura lucha hasta el momento en que salió victorioso de este desierto, en el momento de su muerte. Estos son los 40 días en que Jesús fue puesto a prueba, igual que nosotros en todo. Tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué ha sucedido en estos 40 días
en este desierto? ¿Qué ha pasado con Jesús? Nos dice el Evangelio que él debió enfrentarse antes que nada con Satanás. Dirá también que estaban las fieras y estaban los ángeles. Debemos interpretar estos personajes. Ante todo, Satanás. Quiero decir una palabra sobre este adversario. Es el adversario del diseño de Dios en una persona. También Jesús debió confrontarse con este adversario. En toda la Biblia, Satanás significa el que hace la contra. En los textos más antiguos, Satanás es un nombre común. Indica el que se pone delante como adversario, como acusador, como calumniador. Lo encontramos también en los Salmos. Un traidor llamado Satanás. En los textos más antiguos, Satanás significa simplemente un adversario, un traidor. Es un nombre común, no es el nombre de una persona. Un caso típico lo tenemos en David. En un cierto momento de su vida, David se pone de parte de los filisteos para combatir contra Saúl. Se dirige al rey Achís, rey de los filisteos, y se presenta con su grupo de guerreros. Les dice que quiere ponerse a su disposición. Achís le cree, van a batalla y David está en la retaguardia. Los generales de Achís se dirigen al rey y le preguntan: ¿quién es ese que está al fondo? Lo conocemos muy bien, es un hebreo. Y Achís responde: es una persona de fiar. Los generales le piden al rey que lo eche fuera, porque cuando estemos en batalla, él podrá convertirse en un Satanás. Un Satanás, o sea, un traidor. Uno que en cierto momento puede comenzar a combatir en contra de nosotros. Este es el significado de Satanás en los textos más antiguos de la Biblia, por tanto, un adversario. Cualquier cosa o cualquier persona que se oponga a un proyecto que uno tiene. Más adelante, durante el posexilio, cuando los hebreos entraron en contacto con los persas, pasa a ser el nombre de una persona. Aunque también aquí era solamente una comparación, una imagen. Aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento con este significado. Lo encontramos como ejemplo típico en el libro de Job, cuando Satanás va a ese grupo de hijos de Dios que se reúnen y comienza a hablar contra Job. También aquí es el adversario. El significado de este personaje es claramente parabólico, porque es una imagen tomada del mundo persa. En el reino del imperio persa existían varias satrapías y estaba el grande sátrapa, el soberano, luego los otros sátrapas. Y el gran soberano tenía uno de sus siervos más confiable como encargado de controlar lo que pasaba en las diferentes satrapías. Se le llamaba el ojo del gran rey o el oído del gran rey. Y su deber era averiguar cómo se comportaban los demás y luego refería, denunciaba, traía a luz aquello que había notado de malo. Y el Satanás, del que habla el libro de Job, no es otro que este personaje que refiere a Dios lo que él ha visto hacer en la tierra. Por tanto, no es una persona mala, sino que hace su deber frente al Señor. Luego llegó la apocalíptica y se convirtió este Satanás, esta fuerza contra la vida del hombre, se lo presenta como una persona que se entromete en la vida de la gente y busca inducirlo al mal. ¿Qué dijo Jesús sobre Satanás? Dijo: he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. La alusión es claramente al libro de Job. Recordemos que Satanás, que iba a donde Dios para denunciar el mal que había visto hacer en el mundo,
este ojo del gran soberano. Y Jesús dice, en el paraíso, este Satanás ya no tiene nada que hacer frente a Dios. Lo echó al mundo. ¿Por qué? Porque debe andar preso. No sirve más. Esto funcionaba bien con la concepción antigua de Dios, cuando Satanás podía denunciar a la gente. Pero ahora, si los denuncia, Dios le responde, no puedo menos de amarlos, aunque obren mal, yo los amo de todas formas. Por tanto, el servicio de Satanás en el cielo está concluido. Lo echa fuera. Es inútil que le vaya a hablar mal a Dios de sus hijos, porque Dios lo echa. Por tanto, es echado sobre la tierra. Jesús lo ha visto caer como un rayo. Es muy importante también lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. Habla de la misma manera y dice, ha sido precipitado por tierra el dragón, la serpiente antigua, el diablo, al que llamamos Satanás. Y luego el gran himno, muy hermoso, ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Se lo echó fuera este Satanás. Por tanto, ¿quién es este Satanás? Es la personificación de la lógica de este mundo, del mal. Todo lo que tienta a alejarse de Cristo, de su propuesta de hombre, este es el Satanás, al cual todos nosotros experimentamos con una lógica que entra dentro de nosotros mismos. Debemos confrontarlo y también Jesús lo debió confrontar. Es esta lógica la que tienta y quiere llevarnos fuera de camino. Está el peligro que nos puede llevar fuera de camino. Lo debemos identificar bien a este Satanás, porque a veces se encarna en personas que se dejan mover no del pensamiento de Dios, sino de su estupidez. Estemos atentos, pues lo encontramos encarnado este Satanás. En las personas que cultivan y difunden una imagen de hombre que no es el hombre según Dios, que no refleja el rostro del Hijo en quien el Padre se complace. Bien, un ejemplo de este Satanás encarnado lo tenemos en el Evangelio. El único que es llamado Satanás es Pedro. Está identificado con Satanás porque Jesús le dice, tú no reaccionas según Dios, sino según los criterios de la gente. Eres la encarnación de Satanás. Este tipo de Satanás lo tenemos que tener bien presente. Estemos atentos porque existen y es fácil ser llevado fuera de camino, lejos de la vida, porque existe este tipo de gente que han asimilado esta mentalidad que no es la de Dios. Estemos atentos porque Satanás también se encarna en las instituciones, en las estructuras. Son aquellas que quieren perpetuar un reino contrario al diseño de Dios. El reino deshumano, el reino de las fieras, opuesto al reino del Cordero, el reino del amor. Opuesto al reino donde los hermanos se sirven mutuamente, no haciéndose servir de los hermanos. Está encarnado en el reino de los dominadores, y toda autoridad que es dominadora, que es de poder, pero no de servicio, son reinos diabólicos. Esta autoridad es diabólica. Por tanto, identifiquemos bien a este Satanás. Se puede encarnar también en los mass media, cuando inoculan veneno en la mente y en el corazón, cuando de manera muy sutil demuelen, destruyen los valores más grandes, más sagrados, esos que transmiten al verdadero humano, el don de sí mismo, el amor incondicional, el servicio gratuito. Son valores elevados, humanos, y estos son a veces ridiculizados. El maligno, el Satanás, se encarna en aquellos que ridiculizan
a los que aún creen en la familia monogámica, en la fidelidad conyugal, en la sexualidad vivida como don de sí por amor. Estemos atentos con este Satanás que nos lleva fuera de camino, nos lleva fuera de la vida. Tratemos de reconocerlo e identificar bien a esta serpiente. Es muy concreta y muy peligrosa, muy sutil. Jesús se ha enfrentado con este Satanás que quería llevarlo fuera de camino, igual que lo que pasa con nosotros. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? Las fieras. Identifiquemos a estas fieras. No son el león o el chacal del desierto que se vuelven mansos. Algunos lo han interpretado de esta manera, como una alusión al mundo anunciado por el profeta Isaías, donde las fieras se vuelven mansas. Pero este no es el significado de las fieras de las cuales habla el evangelista Marcos. Las fieras que Jesús ha encontrado son aquellas que vienen presentadas en el famoso texto del profeta Daniel. Son los dominadores de este mundo, los opresores, los leones que representaban a los babilonios, el oso que representaba a los medos, el leopardo a los persas. El reino y el poder de los dominadores de este mundo, los detentores del poder político en tiempos de Jesús, eran poderes que oprimían al pueblo. Son los representantes del poder económico y religioso, con los cuales Jesús se confrontó. Estas eran las fieras. Pensemos en el Sanedrín, en los sumos sacerdotes, que no han querido aceptar la nueva propuesta, el mundo nuevo que Jesús vino a inaugurar. Los saduceos, el poder económico de Jerusalén, los guías espirituales, los escribas que ostentaban hacer largas oraciones y luego devoraban las propiedades de las viudas. Estas son las fieras que llevan lejos del diseño de Dios, del mundo nuevo que Jesús vino a introducir en este mundo. Todos esos que predican una imagen de Dios que no es la que se refleja en el rostro de Cristo, un Dios justiciero, enemigo de los pecadores. Los fariseos predicaban este Dios. Bien, todos estos están prefigurados en las fieras con las cuales Jesús debió confrontarse. Exactamente igual que lo que sucede con nosotros. Tengamos presente que quienes adhieren a la propuesta del Evangelio inevitablemente deberán enfrentarse con la misma oposición con la que Jesús se enfrentó. Jesús ha luchado para defender a la gente de estas fieras, para sustraerlos de los ardiles de las instituciones diabólicas que en vez de servir oprimen a la gente. El evangelista nos quiere poner en guardia de estas fieras. Estas fieras que son el poder que infunden miedo, amenazas con la fuerza del dinero, de la manipulación, del mass media. Y cuando no queda más remedio que la muerte, seducen con promesas de recompensa, la ambición. Estemos atentos al comportamiento de estas fieras que quieren ser adoradas, quieren perpetuar su reino, que no es el reino de Dios, el reino de Cristo. Finalmente tenemos otro personaje. No están solamente las fieras en este desierto, en estos 40 días que Jesús ha vivido en este mundo. Están también los ángeles. Y de la misma manera que con las fieras, los ángeles también hacen referencia a textos de la Biblia. La palabra ángel no designa necesariamente un ser espiritual, como solemos imaginar generalmente. Indica a cualquier mediador de la salvación de Dios, de la ternura de Dios. Y se aplica a cualquiera que sea instrumento en las manos del Señor a favor de la gente, a favor de los hermanos.
Y también nosotros utilizamos esta expresión a veces cuando decimos, eres un ángel. Quiere decir, cualquiera que ha sido mediador nuestro para conocer la voluntad de Dios, que vivamos en la alegría y en la felicidad. El que es mediador de esta alegría es llamado justamente ángel. En la Biblia Moisés es llamado ángel. El Bautista está presentado por Marcos como el ángel. Ángeles son todos aquellos que forman parte del proyecto de Dios, los que colaboran con los diseños de Dios. Se esfuerzan por llevar adelante el mundo nuevo iniciado por Jesús. Podemos identificar algunos de estos ángeles que Jesús ha encontrado en el camino. Ángeles fueron ciertamente José y María, sus padres. También las mujeres que lo han asistido durante su vida pública. Aquellos que han convivido con ellos, con Jesús, como los apóstoles, siguiendo sus proyectos, aunque con mucha dificultad. Al servirlo, lo han seguido, han colaborado en su obra de salvación. Y me atrevo a decir que también hoy son muchísimos estos ángeles que el Señor nos manda, especialmente en los momentos oscuros de cada persona. Ángeles son aquellos que tratan de restablecer la paz en la vida de una familia, por ejemplo. Los que consuelan a los afligidos de corazón son ángeles. Los que indican los caminos del Señor, los que comunican alegría, los que infunden esperanza, los que se acercan a los que sufren, todos ellos son ángeles. Como los que han acompañado a Jesús durante su vida en este mundo. Cuando arrestaron a Juan, dice el texto, por tanto, hemos concluido esta presentación de las tentaciones que Jesús debió afrontar, que es exactamente lo que también pasa con nosotros. El texto evangélico de hoy concluye diciendo, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Es el Kairos, el momento oportuno. No pierdan esta ocasión única de la vida, de adherir inmediatamente a la propuesta que Él nos hace. Al comienzo de esta Cuaresma se nos habla de esta necesidad que tenemos de responder inmediatamente a la invitación del Señor para dar nuestra adición a su propuesta, a su evangelio. Les deseo a todos un buen domingo y un buen inicio de este tiempo cuaresmal.